vencer a Satanás? Satanás es la entidad maligna más poderosa de todos los tiempos, ha logrado engañar a toda la humanidad, e incluso engañó a la tercera parte de los ángeles de Dios. ¿Cómo pues puede vencer un humano al Señor del mal? Satanás posee conocimientos suficientes como para engañar y contaminar a muchas criaturas, pero Satanás no es más grande, ni más poderoso, ni más perfecto que Dios. El diablo actualmente tiene ya bajo su poder al mundo, y se ha encargado de contaminarlo, y su principal objetivo es engañar y atacar a los creyentes en Dios y Jesús. El diablo actúa de todas formas a las personas alejadas de Dios, solo tiene que mantenerlas así, pero con los cristianos y judíos, el diablo lleva una guerra espiritual, en donde se pone en juego la fe real del creyente. El diablo puede tratar de alejar al creyente con vicios, adicciones, trabajo, falsas doctrinas, dinero, poder, etc. Todo con el fin de alejarlo de Dios. Pero, en la Biblia podemos leer en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Fin del versículo. Los creyentes se encuentran en una lucha constante con espíritus malignos que buscan almas para el diablo, pero los creyentes tienen un escudo, y es la fe en Dios. Cuando se es cristiano y realmente da la vida a Jesús y a Dios, entonces comenzará su lucha espiritual con el diablo. Él no tendrá piedad, y buscará humillarlo y separarlo de Dios. Pero Dios nos explica en el primer libro de Pedro, capítulo 5, versículo 8, 9 y 10, sed sobrios, y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Fin del versículo. Como podemos ver, el ser humano, al estar con Dios, posee un escudo que no permite que el creyente sufra de una maldición, brujería, posesiones demoníacas y otras cosas más. Pero este escudo desaparece si el creyente rompe las leyes de Dios y actúa como si no conociera a Dios. Si esto pasa, el creyente ya no podrá ser protegido por Dios, y entonces, el diablo podrá hacer lo que quiera con él. Por eso el diablo está como león rugiente, buscando humanos sin escudo para consumirlos en engaño o tormento. El diablo lanza ataques a los creyentes todo el tiempo, para tratar de hacer que ellos mismos eliminen sus escudos. El diablo lanza sus ataques en forma de desgracias, padecimientos y tentaciones. El diablo sabe cuál es la debilidad de cada humano, y no durará en usarlo para alejarlo de Dios. Es por eso que Dios nos ordena ponernos la armadura espiritual para repeler todos los ataques del diablo, como podemos ver en el libro de Efesios, capítulo 6, del versículo 11 al 18. En este texto podemos ver, hay una armadura espiritual para repeler los ataques del diablo. Esta armadura se compone de mandamientos que Dios nos ordena. Por ejemplo, dice que hay que ser justos, leer la Biblia, no mentir, tener fe, que es muy importante. En esta serie de versículos, nos dice que la fe es nuestro escudo contra los ataques del diablo, pues la fe en Dios es muy poderosa, si nos aferramos y le amamos con todo nuestro corazón y toda nuestra mente. Entonces, se llega a un punto donde nada podrá separarnos de Dios. También, Dios nos dice que hay que equiparnos la espada de dos filos, que es la palabra de Dios. Si se equipa bien esta armadura, y tiene su fe en Dios y Jesús,
entonces habrá vencido al diablo, nada lo separará de Dios, obtendrá poderes a través de Dios si se los pide, expulsará demonios, sanará a otras personas y conocerá los misterios de Dios, porque Él mismo se los dará a conocer. Entonces, el diablo no podrá usar poderes demoníacos sobre usted, pero aún podrá tentarlo y tratará de romper su armadura, aún pasará momentos difíciles, pero la fe en Dios, y la sabiduría, nos permitirá conocer que todo eso, son simples pruebas, y que hay que aferrarse a Dios, y nada nos pasará. Dios es justo y perfecto, nunca permite que nos ataquen más de lo que podamos soportar. El diablo actúa en todo momento, y si no se tiene la armadura, es muy posible que puedas ser atacado y engañado por Satanás. Vencer al diablo es posible, y todo más fácil, si se pone total fe en Dios. Es magnífico y glorioso poder conocer a Dios. La Biblia es espada de dos filos, porque es conocimiento, y el conocimiento es poder de Dios. No esperes otro día más para ponerte la armadura espiritual. Puede que el diablo ya esté actuando sobre ti, o sobre un familiar. Puedes estar pasando momentos difíciles, en los que crees que Dios te ha abandonado, no ves salida del problema, tal vez no tienes empleo, o murió un ser querido, o no sabes qué comerás mañana, el dinero no alcanza. Entonces preguntas: ¿dónde estuviste, oh Dios, cuando te necesité? ¿Por qué permitiste que lo mataran? ¿Acaso existes? Y si llegas a este punto, el diablo habrá vencido, y Dios no podrá hacer nada si eliges alejarte de él. Este es el poder de la fe, que no importa cuánto padezcas, quién haya muerto, lo que hayas perdido, la fe en Dios te permite aferrarte a Él, y saber que todo es una prueba, que Dios te observa, y espera que no te separes de Él, y de ti depende superar esta prueba. La mejor forma de explicarlo de manera práctica, desde el punto de vista espiritual, en esta prueba, en el centro estás tú, y de un lado está Dios, Jesús, y sus ángeles, y por el otro lado está Satanás y sus demonios. Se convierte en toda una batalla, donde la derrota es el infierno. El diablo lanza su primer ataque, y encuentra a un familiar que está alejado de Dios. El diablo lo ve como un blanco fácil, y le lanza una maldición al familiar que aprecia el creyente. Entonces en el reino de Dios, observan, y el diablo observa. Entonces, el creyente al enterarse de la enfermedad mortal que padece su familiar se entristece, pero entonces, la noche siguiente, el creyente clamó a Dios toda la noche para salvar la vida de su familiar, y Dios al escucharlo, se regocija y dice: buen siervo y fiel, y todos en el cielo se regocijan y claman gloria a Dios, pues se aferró a su fe, y el diablo entonces se retuerce y maldice el nombre de Dios, y Dios entonces sana al familiar enfermo, y por esto el familiar se vuelve creyente, y el creyente y su familiar salen victoriosos y fortalecidos de este padecimiento, pero el diablo no tarda, y lanza su segundo ataque. Se encarga de que el jefe de trabajo del creyente sea transferido, y sea reemplazado por un jefe ateo, y comienzan los problemas. Al jefe le molesta que el creyente hable de Dios a otros obreros. Entonces el jefe llamó al creyente a su oficina. Entonces el jefe le dijo: no quiero cristianos aquí, Dios no existe, quiero que diga que Dios no existe. Entonces en el reino de Dios los ángeles observan con mucho detenimiento, y el diablo y sus demonios se regocijan, pues creen que ya ganaron, pues si el creyente pierde su empleo, no podrá comprar comida y pagar la renta, y tiene 2 hijos pequeños, pero de pronto respondió a su jefe: no negaré a mi Señor, ni a mi Padre que está en los cielos. Entonces, como si fuera un partido de fútbol, todos en el reino de Dios se regocijaron, y clamaron gloria a Dios, y Dios mandó a sus ángeles,
para que nada le faltara al creyente y su familia, y Satanás se retorció y maldijo el nombre de Dios, y se alejó del creyente, pues entendió que no podría alejarlo de Dios. Es así pues, la fe en Dios, y la paciencia de los santos, y la guerra espiritual. De ti depende vencer al diablo. Dios te bendiga.